Mein Name ist Ahmed Rassadak. Ich war ein angesehener Staatsanwalt, ein Mann der Gesetze in einer Welt, in der ich Gehorsam und Respekt lehrte. Mein Leben? Streng, diszipliniert, fest verwurzelt im Glauben. Die Moschee war mein Rückzugsort und ich war stolz darauf, als Vorbild zu dienen. Doch tief in mir herrschte ein leerer Raum. Eine ständige Unruhe nagte an meiner Seele, während ich versuchte, die Regeln meiner Religion zu befolgen. Ein innerer Kampf, der mir die Luft zum Atmen nahm. Eines Nachts, in den dunklen Stunden der Einsamkeit, geschah das Unvorstellbare. Eine Vision durchbrach meine Gedanken. Ein Licht, durchdringend und heilig. Jesus. Er rief meinen Namen. In diesem Moment schien die Welt um mich herum zu verschwinden, und ich wurde mit einer Wahrheit konfrontiert, die ich mir nie hätte träumen lassen. Die Strukturen, die ich für unantastbar hielt, zerfielen in Stücke. Die Macht der Religion, der Preis des Gehorsams. Es war alles Teil eines Spiels, das die Herzen und Seelen der Menschen gefangen hielt. Aber diese Offenbarung hatte ihren Preis. Diejenigen, die ich liebte, sahen in mir einen Verräter. Der Vorwurf der Häresie kam, und ich wurde verfolgt von den eigenen, die mir einst vertraut waren. Furcht, Schuld, Einsamkeit. Sie überwältigten mich und fesselten mich an meine Vergangenheit. Doch während ich im Schatten lebte, suchte ich nach der Wahrheit über Jesus, auf der Flucht vor der Dunkelheit, die mich umgab. Ich fand Gemeinschaft unter den Verachteten, ein geheimes Netzwerk von Seelen, die, wie ich, die einstige Dunkelheit hinter sich lassen wollten. Im Verborgenen entdeckte ich das Licht der Wahrheit. Die Bibel wurde zu meinem Gefährten und im Wasser der Taufe erlebte ich eine spirituelle Wiedergeburt. Eine Freiheit, die die Grenzen meiner Tradition sprengte. Jetzt stehe ich hier, bereit, meine Geschichte zu teilen. Nicht nur als Bekennender, sondern als ein Soldat im unsichtbaren geistlichen Krieg, der wir alle führen. Es ist an der Zeit, die Ketten zu brechen und die verborgene Agenda ans Licht zu bringen. Ich lade dich ein, Teil dieser Offenbarung zu werden. Die Wahrheit wartet darauf, entdeckt zu werden. Bevor wir beginnen, hinterlasse bitte einen Kommentar. Von wo schaust du zu und wie spät ist es dort? Es ist wichtig, dass wir gemeinsam verbreiten, wie weit diese Botschaft reicht. Und wenn auch du die Wahrheit über Jesus liebst, abonniere Wahrheit von Jenseits, damit du keine der kommenden Offenbarungen verpasst. Denn was ich gleich erzählen werde, könnte dein Leben für immer verändern. Caminaba por las calles de mi barrio, un lugar donde la tradición del Islam se respira en cada esquina, donde la comunidad se aferra a sus creencias con una devoción que admiro. Era un abogado, un hombre de leyes, en una sociedad que cada vez más se siente herida y dividida. Sin embargo, incluso entre mis vecinos más religiosos, había un murmullo de dudas, un eco de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Las enseñanzas eran claras, pero mi corazón sentía que había algo más, algo oculto tras una verborgene agenda que solo los más despiertos se atreverían a cuestionar. Todo cambió una noche fatídica. Salí de casa, ocupado en pensamientos sobre el caso que tenía en mis manos, cuando un repentino accidente me lanzó hacia la oscuridad. La vida se desvaneció en un instante, y me encontré en un lugar que no parecía de este mundo. Allí, en una luz cegadora, estaba Él, Jesús. Su presencia era a la vez amorosa y poderosa, y en ese instante, entendí que había sido elegido para recibir una Offenbarung que cambiaría todo lo que creía saber. Me hablo de un Geistlicher Krieg, un conflicto espiritual en el que la humanidad se encuentra atrapada. Una lucha que va más allá de las fronteras, de las religiones, de la política. En su voz resonaban las verdades ocultas sobre lo que nos rodea. Líderes que manipulan a las masas, tecnologías que son armas de control. Täuschung y realidad se entrelazaban y la sensación de urgencia era palpable. Me mostró cómo las divisiones sociales que vivimos hoy no son producto del azar, sino un plan deliberado de una élite que se beneficia del caos. A medida que experimentaba esta revelación, podía ver cómo cada conflicto, cada guerra, cada momento de dolor en el mundo era parte de una trama mayor. Wahrheit y mentira bailaban frente a mí,
y supe que nuestra percepción de la vida estaba influenciada por fuerzas que nos subyugan en silencio. Los problemas políticos en nuestra sociedad, la separación entre ricos y pobres, las luchas de poder, todas eran manifestaciones de una realidad espiritual que muchos no querían ver. Sentí el peso del sufrimiento humano, la desesperación de aquellos que están atrapados en un ciclo sin fin, alimentado por una desconexión espiritual. Me mostró un camino hacia el Erwachen, la posibilidad de despertar a una verdad mayor que trasciende nuestra existencia cotidiana. Un mensaje de esperanza en medio de la tormenta, un llamado a unirnos, a superar nuestras diferencias y reconocer que somos parte de algo mucho más grande. Pero esta iluminación también era alarmante. Cada momento en el que nos alejamos de esta verdad, estábamos reforzando las cadenas que nos atan a un destino sombrío. Las imágenes de luchas, sufrimientos y la falta de compasión entre los pueblos se agolpaban en mi mente como una advertencia que nunca podría olvidar. Y justo cuando estaba a punto de comprender plenamente la magnitud de esta revelación, una voz resonó en mis pensamientos, instándome a regresar. La realidad de mi vida cotidiana me llamaba de vuelta, pero el eco de sus enseñanzas aún vibraba en mis oídos. Era un día cualquiera en mi vida, una rutina marcada por las obligaciones y expectativas. Soy Ahmed, un abogado musulmán de Funfundreis y Llanos, respetado en mi comunidad. Sin embargo, aunque cumplía con mis responsabilidades religiosas y profesionales, me sentía atrapado en un profundo vacío emocional. Cada mañana despertaba y a pesar de las oraciones y de los elogios que recibía, había una sombra en mi interior que no lograba disipar. La vida parecía un laberinto sin salida y mis pensamientos se perdían en la incertidumbre. La gente a mi alrededor parecía encontrar consuelo en la fe, pero para mí, algo estaba fundamentalmente roto. Todo cambió una noche. Volvía a casa después de una larga jornada, cuando un accidente inesperado irrumpió en mi realidad. El impacto fue brutal, y en cuestión de segundos, la oscuridad me envolvió. En ese momento indiferente, sentí que mi vida se desvanecía. Allí, en la penumbra, experimenté algo que trascendía cualquier explicación, un encuentro con Jesús. Su luz era como un faro en medio de la tormenta, y su presencia, al mismo tiempo reconfortante y poderosa, atravesó las cadenas de mi desesperación. Empezó a hablarme, y esas palabras resonaron en mi alma de una manera que nunca había imaginado. Me reveló las Wahrheit ocultas detrás de la verborgene agenda que gobierna nuestro mundo. Me mostró cómo el Geistlicher Krieg no es solo un concepto abstracto, sino una lucha real que se libra en nuestro interior y en la sociedad. Habló sobre la manipulación de la élite, sobre cómo muchos líderes utilizan las divisiones y el miedo para mantener el control y ocultar la verdadera esencia de la humanidad. El dolor y la injusticia que observamos no son solo el resultado de decisiones humanas, sino parte de una estrategia muy bien diseñada para separar y conquistar. Lo que experimenté fue una serie de visiones. Vi conflictos, guerras que desgarran naciones y las caras de personas cuyas vidas se ven afectadas por el engaño. Täuschung y claridad se entrelazaban en mi mente, y supe que la tecnología y la propaganda eran armas en este conflicto. Jesús me instó a despertar, a ver más allá de la superficialidad que rodea nuestras existencias. Aún veía a mis vecinos, todos atrapados en sus propias luchas, ignorando las señales que indicaban que estábamos siendo manipulados por fuerzas que querían mantenernos en la oscuridad. Aquellas revelaciones eran pura verdad, y sentí que debía hacer algo con ese conocimiento. La urgencia espiritual que experimenté era avasalladora. Las divisiones que habían estado arruinando nuestras vidas no eran solo personales. Eran la consecuencia de una guerra espiritual en el plano más elevado. Sabía que si no respondía a esta llamada, corría el riesgo de perderme en la misma Täuschung que había envuelto a tanto otros. La luz que Jesús me ofrecía no solo iluminaba mi camino, sino que al mismo tiempo revelaba el oscuro laberinto en que vivía nuestra sociedad. Y en un instante, la visión se desvaneció, y mi mundo se oscureció de nuevo, dejándome anhelando respuestas,
consciente de que debía compartir esta verdad de una manera que pudiera despertar a otros antes de que fuera demasiado tarde. Mientras estaba en mi habitación de rodillas, orando, sentí que algo profundo y oscuro se despertaba en mi interior. Era Ahmed, un abogado musulmán, respetado por mi comunidad. Pero a pesar de mi fe, la vida me había dejado un vacío inexplicable. En ese espacio de recogimiento, la presión en mi pecho crecía. Las palabras del Corán repercutían en mi mente, pero incluso en la oración más ferviente, sentía un eco de dudas y preguntas que nunca me atrevía a expresar en voz alta. Algo me decía que había una verborgene agenda que se escabullía entre las líneas de las doctrinas religiosas, un velo que me impedía ver la Wahrheit que estaba oculta. Un día, mientras meditaba sobre el significado del sacrificio y la devoción, algo rompió el silencio en mi corazón. Una noche, estaba solo, cuando la luz se hizo presente, inundando la habitación. Allí estaba Jesús, irradiando paz y compasión, su mirada penetrante me atravesó como un rayo. En ese instante, comprendí que todo lo que había asumido sobre la vida y la fe era insuficiente. Él comenzó a hablarme, y sus palabras resonaban con una verdad desgarradora sobre el Geistlicher Krieg que juega en la sombra de nuestra existencia diaria, advirtiéndome que no todo lo que se presenta como sagrado es realmente puro. Jesús me mostró cómo las estructuras religiosas a las que había confiado sin dudar son también herramientas de control en manos de una élite manipuladora. Desnudo la realidad de que muchos líderes, en lugar de guiar a sus comunidades hacia la luz, prefieren mantenerlas en la oscuridad, alimentando la Toshum para asegurarse de que las masas sigan obedeciendo y sufriendo. Vi los rostros de aquellos que, como yo, buscaban respuestas y a menudo solo encontraban más preguntas. La división social, las guerras en nombre de la fe, se revelaron como parte de un plan más siniestro donde el conflicto se usaba para mantener a la humanidad en conflicto, alejándola del verdadero propósito de unidad y amor. Las imágenes continuaban desfilando ante mi así, llevándome a un mundo donde los poderes fácticos llevan a cabo su Offenbarung en silencio. Sentí la urgencia de Erbaken. No podía quedarme en la inacción, atrapado en el ciclo de mis pensamientos y miedos. Jesús me mostraba que la verdadera fe no es solo un acto de devoción, sino también una lucha consciente contra la opresión y el desengano. Mientras procesaba esta revelación, el peso de la responsabilidad se posó sobre mis hombros. Sabía que debía compartir estas verdades, romper las cadenas de la ignorancia que tantos llevamos sin saber. En el clímax de esta experiencia, las palabras de Jesús hieren mi ser con una misión. En medio del Geistlicher Krieg, Wahrheit se convierte en un arma, y sin embargo, estaba ante un horizonte lleno de peligros. La luz que había encontrado no solo iluminaba mi camino, sino que también revelaba las sombras que se ciernen sobre nuestras vidas. Las preguntas giraban en mi mente, dando vuelta y buscando respuestas que, aunque dan miedo, también incitan a la acción. Justo cuando estaba a punto de aceptar el nuevo mensaje de esperanza que él traía, la visión se desvaneció, dejándome en un estado de inquietud y anhelo, con una profunda conexión a lo que estaba por venir. Fue una noche oscura y silenciosa, en la que la soledad parecía pesar más que el propio silencio. En mi apartamento rodeado de libros y documentos, me encontraba reflexionando sobre mi vida como abogado musulmán, una vida marcada por el deber y la tradición. Sin embargo, a pesar de las oraciones cumplidas y el respeto de mi comunidad, había una sensación de vacío profundo que crecía a medida que los días pasaban. Como si un velo me impidiera ver la esencia real de mi fe y la verdad que se escondía detrás de las estructuras religiosas. Fue en ese momento de introspección que sentí un llamado, un destello de luz que atravesó mis pensamientos. De repente, la habitación se iluminó. Una luz deslumbrante inundó cada rincón y, allí, en medio de esa claridad, apareció Jesús. Su presencia era tan intensa que parecía desafiar las leyes de la física. Me atravesó con su mirada y su voz resonó en mi interior como un eco eterno. Empezó a hablarme sobre el Geistlicher Krieg, una guerra espiritual que no se limita a las fronteras visibles,
sino que se desarrolla en el corazón y la mente de cada ser humano. Me muestro que las luchas que enfrentamos en la vida diaria, los conflictos que llenan las noticias, son manifestaciones de una batalla mucho más profunda, una batalla por el alma de la humanidad. A medida que me hablaba, comprendí que la élite global había tejido una verborgene agenda que busca desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Hablo de cómo las divisiones y los conflictos se utilizan como herramientas para mantener a las masas distraídas y en un estado constante de miedo. Vi cómo líderes de diversas naciones, en lugar de ser guías, a menudo perpetúan la Toishun, alimentando la desconfianza y la separación entre las personas. La imagen de hermanos en la fe, de seres humanos, luchando entre sí solo para beneficiar a unos pocos, me desgarró el corazón. En cada palabra de Jesús, había una urgencia que no podía ignorar. Me mostró las Wahrheit ocultas detrás de las guerras y la pobreza, como muchos sufren en silencio mientras los poderosos juegan su juego. Me reveló que el futuro de la humanidad depende de nuestro Erwachen, de nuestra capacidad para ver más allá de lo superficial y desafiar el status quo. La lucha no es solo exterior, sino también interior, una batalla que cada uno de nosotros debe librar en la búsqueda de autenticidad y luz. Cada vez que una persona despierta y se niega a vivir en la Toishun, da un paso hacia la liberación colectiva. Estaba abrumado por la magnitud de estas revelaciones. La luz de Jesús no solo iluminaba mis miedos y mis dudas, sino que también mostraba un camino hacia adelante. Mientras absorbía cada palabra, una sensación de responsabilidad se apoderó de mí. Sabía que no podía ser un espectador pasivo en este conflicto. Debía compartir lo que había aprendido, confrontar el engaño, y ayudar a otros a ver la verdad que estaba al alcance de todos. La visión de un mundo unido, donde las verdades sean compartidas y la paz prevalezca, se vislumbraba ante mí como una posibilidad real. Pero justo cuando sentía que el poder de esta luz me transformaba, todo se desvaneció, dejándome en un estado de anhelo y desesperación por encontrar mi camino en medio de tanta obscuridad. Tras mi encuentro con Jesús, la revelación de la Wahrheit me hizo sentir como si estuviera desnudando mi propia alma. Era Ahmed, un abogado musulmán, y la luz que había recibido parecía iluminar no solo mi espíritu, sino también la corrupta realidad que nos rodeaba. Con el corazón aún agitado, sentí la necesidad urgente de comunicar lo que había aprendido. Decidí buscar a mi familia y a los miembros de mi comunidad, convencido de que juntos podríamos despertar a la verdad que habíamos estado ignorando. Pero lo que encontré fue un sólido muro de resistencia, una atmósfera de rechazo que me dejó desolado. Recuerdo haberme sentado frente a mi familia temiendo sus reacciones, pero impulsado por la esperanza de que ellos también verían lo que había visto. Les hablé de la verborgene agenda de la élite, de la manipulación que había influenciado nuestras vidas. Quería que comprendieran que el verdadero Geistlicher Krieg no era solo un concepto distante, sino una lucha que enfrentábamos a diario, una batalla por nuestras mentes y corazones. Sin embargo, mis palabras fueron recibidas con desdén. «Te has desviado de la verdad», me dijeron. Miradas de desaprobación y confusión se cruzaron entre ellos, y comprendí que había cruzado una línea que no podían aceptar. La sensación de aislamiento se apoderó de mi podru. En mi búsqueda de Erwachen, me había convertido en un paria. Mi propia carne y sangre me rechazaba por atreverme a cuestionar lo que habían creído ciegamente. Sentí que cada intento de explicar las verdades que había recibido solo alimentaba la Toishun, llevándolos a aferrarse más fuertemente a sus creencias. Su temor de perder su identidad me desarmó, y comprendí que estaba lidiando no solo con su rechazo, sino con un sistema que había mantenido a la comunidad unida a través del miedo y la desconfianza. Las experiencias sobrenaturales que había vivido mientras estaba con Jesús se sentían como una carga pesada en mis hombros. Una luz brillante me había mostrado el camino, pero ahora, en mi soledad, me cuestionaba si habría sido en vano. ¿Cómo podría luchar contra un sistema tan arraigado en las almas de aquellos a quienes amaba? Aún escuchaba la voz de Jesús, recordándome el poder de la verdad, y cómo debía continuar mi misión.
Pero el eco de su mensaje resonaba en un vacío, en un desierto emocional donde el amor se había transformado en miedo. A medida que pasaba el tiempo, mi lucha interna se intensificaba. Ya no solo era una cuestión de fe, era una batalla por mi propia identidad. Las divisiones que había observado en el mundo, los conflictos que había creído ajenos a mí, ahora eran parte de mi vida. Me encontraba cuestionando mi papel en esta Offenbarung que se desarrollaba. ¿Era solo un testigo o podía marcar la diferencia? En una sociedad impregnada de desconfianza y división, ¿cómo podría algún día unir a quienes habían sido separados por el miedo? Mientras consideraba estas preguntas, la atmósfera de incertidumbre me envolvía, dejándome en el limbo de la desesperación y la esperanza. Sabía que mi batalla por la verdad no había hecho más que comenzar, y cada día que pasaba se sentía como una oportunidad perdida para aquellos que aún estaban dormidos en la Touchung. Desde que mi mundo dio un giro inesperado tras el encuentro con Jesús, la búsqueda de la Wahrheit se convirtió en mi única obsesión. Sentía que dentro de mí había un fuego que demandaba respuestas, un fuego que ardía con cada rechazo que había sufrido de mi familia y mi comunidad. Comencé a explorar la Biblia en secreto, sumergiéndome en sus páginas como un náufrago que busca tierra firme. Cada versículo parecía contener verdaderas gemas de conocimiento, revelando aspectos de la espiritualidad y la vida que nunca había considerado. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente impulsándome a profundizar más en este nuevo camino que había elegido. Al mismo tiempo, comprendía que no podía ser el único en esta búsqueda. Así comencé a encontrarme en secreto con otros que, como yo, habían tenido experiencias transformadoras. Nos reuníamos bajo la sombra de la noche, ocultos del juicio de nuestros seres queridos, compartiendo relatos de revelaciones y de cómo habíamos vivido esa conexión con lo divino. En esas reuniones, el miedo que había sentido empezaba a desvanecerse, reemplazado por una paz profunda. Cuantas más historias escuchaba, más me convencía de que nuestro encuentro no era mera coincidencia, sino parte de un plan mayor. Las enseñanzas que discutíamos juntos reflejaban las verdades sobre el Geistlicher Krieg que estábamos enfrentando cada día. No eran solo luchas internas, sino también las batallas externas que nos mantenían divididos. Este intercambio de pensamientos y experiencias me permitiría entender lo que Jesús me había transmitido, cómo la élite utiliza la Taichung para controlar y manipular a las sociedades, alimentando divisiones que desgastan nuestras esperanzas colectivas. Cada encuentro se convertía en un faro de luz que iluminaba mi camino, alimentando mi deseo de compartir esta nueva comprensión con aquellos que aún permanecían en la oscuridad. A medida que nos adentrábamos más en las profundidades de nuestra fe compartida, sentí una conexión más fuerte con el mensaje de Jesús. Él hablaba de un Offenbarung que no solo transformaría vidas individuales, sino que también podría cambiar el destino de la humanidad. La posibilidad de un mundo unido, donde el amor y la verdad prevalecieran sobre el miedo y el engaño, se convirtió en nuestra visión compartida. Cada reunión se sentía como una miniatura del cambio que anhelábamos ver en el mundo, un pequeño atisbo de lo que podría ser una comunidad unida en torno a la luz. Sin embargo, la sombra de mis responsabilidades continuaba acechándome. La presión de vivir entre dos mundos, el de la fe que había conocido y el de la nueva verdad que estaba descubriendo, se hacía cada vez más pesada. La lucha por balancear mi vida cotidiana y esta búsqueda de Erwachen a menudo me dejaba en un estado de agitación. A pesar de la paz que sentía en compañía de mis nuevos amigos, toda la culpa y el temor que sentía por el rechazo inminente de mi comunidad pesaban sobre mí. Sabía que había un camino difícil por delante, lleno de decisiones que podrían definirme no solo a mí, sino también a los que aún permanecen en la ceguera de la Touchung. Mientras reflexionaba sobre estas tensiones, se hizo evidente que mi viaje ya no era solo personal. Se había convertido en un llamado a la acción. La verdad que había encontrado debía ser compartida, pero el miedo seguía siendo un enemigo feroz. ¿Cómo podría salir a la luz y abrir los ojos de aquellos que aman,
pero que están atrapados en la red de la élite y sus engaños. ¿Podría ser la voz que suave pero firme desatara el Geistlicher Krieg necesario para liberar a tantos de la oscuridad que los envuelve? Cada pensamiento me llenaba de determinación, pero también de inquietud, realizándome que la lucha por la verdad apenas había comenzado. Cuando decidí realizar mi bautismo en secreto, sabía que estaba tomando una decisión que podría costarme todo: mi familia, mi comunidad, mi antigua identidad. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta era la única manera de renacer, de encontrar la verdadera Wahrheit en un mundo lleno de engaño. El recuerdo del encuentro con Jesús aún vibraba en mi alma, como un eco divino que reclamaba mi atención. A pesar del peligro inminente, sentí que la vida sin este nuevo propósito no valía la pena. Así que me sumergí en las aguas, esperando que cada gota borrara los temores que me habían mantenido cautivo por tanto tiempo. La experiencia fue profundamente transformadora. En el momento en que el agua tocó mi piel, una cálida sensación me envolvió. Fue como si los lazos que mantenían mi espíritu atado se deshicieran en un instante. En ese momento de inmersión, Jesús me reveló nuevamente lo que significaba ser parte del Geistlicher Krieg, una lucha no solo externa, sino también interna. Su voz resonaba en mi corazón, susurrándome que este acto no solo era un símbolo, sino un paso esencial hacia mi Erwachen espiritual. Con cada respiro sentía que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en mi vida. Sin embargo, también sentía el peso de la incertidumbre. Las fuerzas que habían mantenido a mi comunidad unida estaban dispuestas a desatar todo su poder contra mí. La élite que manipulaba a las masas a través de la Täuschung no se detendría ante nada para proteger su control. Mis amigos, las personas con las que había compartido risas y oraciones, se convertirían en mis detractores si descubrían lo que había hecho. Cada encuentro en secreto con estos nuevos amigos, aquellos que también estaban buscando la verdad, se tornaba un acto de insurgencia en un mundo que temía la verdadera luz de Jesús. En esas reuniones clandestinas, compartíamos no solo nuestras experiencias, sino también una visión de lo que el mundo podría ser. Hablamos de la Offenbarung, que se estaba revelando a través de cada uno de nosotros. La necesidad de desafiar las estructuras que perpetuaban la división social y el sufrimiento. En cada historia que escuchaba, encontraba consuelo. Un hilo común que unía nuestras luchas individuales en una narrativa global de esperanza. Pero la presión por mantener estos secretos y la potencial traición de aquellos a quienes una vez consideré cercanos me atormentaban. A medida que avanzaba en este nuevo camino, mi búsqueda de identidad se intensificaba. La pregunta de quién era yo realmente comenzaba a desdibujarse y en su lugar emergía un nuevo yo. Un yo que anhelaba pertenencia y validación, pero que también comprendía la necesidad de ser auténtico ante todo. En mi corazón, luchaba con pensamientos de pérdida y desesperación. La posibilidad de alienar a mi familia era un precio alto a pagar por mi nueva vida, pero el miedo a seguir atrapado en la oscuridad era aún más aterrador. Esa dualidad se convertía en mi constante compañero, una tensión que pulsaba en mi interior mientras buscaba el equilibrio entre mi antiguo mundo y el nuevo que estaba intentando abrazar. Con cada paso que daba, sabía que el camino hacia la verdad y el amor verdadero apenas estaba comenzando, y que el Geistlicher Krieg, en el que estaba involucrado, tocaba no solo mi vida, sino la vida de muchos otros que aún permanecían en la oscuridad. Desde el momento en que Jesús se apareció ante Michael, que supe que mi vida había cambiado para siempre. Aquella experiencia trascendental no solo me rescató de las sombras de la duda, sino que también encendió en mí un fuego que no podía ignorar. Esa luz que brotó en medio de mis noches más oscuras, ahora iluminaba un camino que me guiaba hacia una misión. Mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, me di cuenta de que había recibido un llamado. Debía compartir la Wahrheit que había descubierto, incluso si esto significaba arriesgar mi vida. Las revelaciones no eran solo para mí. Eran un mensaje que debía ser difundido. Un grito de alerta en medio de un Geistlicher Krieg que estaba consumiendo a nuestra sociedad.
A lo largo de las semanas siguientes, mi mente estuvo en constante ebullición. La élite que manipula a las masas a través de la Täuschung no se detendría ante nada para proteger su poder y controlar la narrativa. Lo que había aprendido en esos momentos con Jesús no solo me dio claridad, sino que también me cobró una nueva responsabilidad. El dolor que vi en las calles, el sufrimiento de aquellos que luchaban por sobrevivir en un mundo que se desmoronaba, me convenció de que callar ya no era una opción. Mi corazón latía con urgencia. Debía actuar, no solo por mí, sino por todos los que aún estaban atrapados en la oscuridad. Con cada día que pasaba, la intensidad de mi determinación crecía. Planeaba cómo hablaría con aquellos que conocía, cómo les diría que hay una Offenbarung más grande que la que nos han presentado. Al principio, sentí miedo. A veces, la sombra del riesgo me paralizaba. Pero luego, recordé la luz de Jesús, y cómo había divulgado el amor y la verdad, incluso en los momentos más peligrosos. Así decidí unirme a otros que también estaban despertando a esta verdad, creando un pequeño grupo de apoyo. Nos reuníamos en secreto, compartiendo nuestras experiencias, armándonos de valor y estrategias para enfrentar la opresión que se define en el mundo. Pero no todo fue fácil. Al hablar con algunos de mis amigos vi en sus ojos la confusión y el rechazo. Jesús fue considerado una figura controversial, especialmente cuando se trataba de hablar de paz en un entorno tan polarizado. Pero, con cada interacción, me sentía impelido a compartir la esencia de la verdad que había recibido. Esa verdad no solo era sobre mí, sino sobre el significado de la vida, sobre cómo nuestras divisiones son alimentadas por una agenda que no busca nuestro bienestar. La ira y la frustración comenzaron a surgir dentro de mí, pero a su vez, me alimentaron en la búsqueda de aquellos dispuestos a escuchar y abrir sus corazones. A lo largo de esas conversaciones, comenzamos a delinear un nuevo propósito. Mi experiencia se transformaba de un momento personal de iluminación a un movimiento más grande. Comprendí que esta misión no solo se trataba de mí, era una lucha colectiva, un intento de liberar a otros del ciclo de la Täuschung que los mantenía cautivos. En cada pequeño paso que dábamos, en cada voz que se unía a la causa, sentía que estábamos dando una patada a las puertas de la oscuridad. La visión de seres humanos unidos en la búsqueda de la verdad me llenó de esperanza. Sabía que, aunque enfrentábamos desafíos, estábamos en el camino hacia un nuevo Erwachen que podría transformar no solo nuestras vidas, sino el futuro de la humanidad. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y la presión estaba sobre mis hombros, pero estaba decidido a seguir adelante, aunque el peligro de perder todo lo que conocía pudiera estar acechando en cada paso que daba. Decidí dejar mi hogar, dejar atrás todo lo que conocía. Mientras atravesaba la puerta sentí un peso en mi pecho, como si el pasado tratara de atraparme, de hacerme dudar. Era Ahmed, un abogado respetado, pero en ese momento me sentía como un desertor. Había visto la luz de Jesús, y su revelación había cambiado el curso de mi vida. Ese encuentro sobrenatural me había abierto los ojos a un mundo que necesitaba ser sanado, un mundo en el que la élite manipulaba a las masas a través de la Täuschung. Así que tomé la decisión de adoptar un nuevo nombre, una nueva identidad. Era el comienzo de una jornada en el desierto, un viaje no solo físico sino espiritual. Esa caminata hacia lo desconocido estaba impregnada de incertidumbre, pero también de libertad. Por primera vez, podía sentir el peso de las expectativas de mi familia y la comunidad desvanecerse. La búsqueda de la Wahrheit se convirtió en mi única guía. Cada paso que daba en este nuevo camino, me acercaba a la misión que Jesús había puesto en mi corazón. Sabía que esta travesía no sería fácil. Había peligros que acechaban en cada esquina, y los ecos de mi antigua vida me susurraban dudas. Pero mientras avanzaba, los recuerdos de su luz me impulsaban hacia adelante, dándome valor. Con cada día que pasaba, comencé a experimentar un tipo diferente de conciencia. En mi soledad, me encontré rodeado de la naturaleza,
reflexionando sobre aquellas revelaciones y lo que significaban para mí y para el mundo. En cada amanecer, la luz que se filtraba a través de los árboles parecía recordarme que había un propósito mayor en mi vida. El Geistlicher Krieg que mencionó Jesús se manifestaba en todas partes, desde los conflictos en las calles hasta las divisiones que desgarraban nuestras comunidades. No se trataba simplemente de una lucha contra fuerzas externas, sino de una batalla por el alma de la humanidad. En este viaje, la Offenbarung se desplegaba ante mí como un mapa sagrado. Comencé a visualizar cómo las mentiras y manipulaciones que arrastraban a las personas lejos de su verdadero ser eran parte de una agenda más amplia. La élite se alimentaba de nuestras divisiones, y el sufrimiento que observaba a mi alrededor no era solo resultado de la mala suerte, sino consecuencia de un diseño meticulosamente elaborado para mantener el control. Me encontré compartiendo mis pensamientos y visiones con aquellos que, como yo, habían sentido la fe quebrantada. Mis conversaciones, muchas veces llenas de inquietud, también estaban llenas de esperanza. Sabíamos que había una luz al final de este desierto. A medida que enfrentaba los desafíos de mi nueva vida, la idea de un Erwachen colectivo me mantenía en marcha. No solo deseaba encontrar mi propio camino, sino que anhelaba ayudar a otros a liberarse de las cadenas invisibles que los mantenían cautivos. La urgencia de mi misión se hacía palpable, y comprendí que estaba en la primera línea de un conflicto que podría cambiar el mundo. Sin embargo, la sutil amenaza de perder a mis seres queridos por esta búsqueda de la verdad nunca estaba lejos de mis pensamientos. Me enfrentaba a la adversidad, a la posibilidad de ser un paria, pero en el fondo sabía que cada paso que daba era fundamental para desmantelar las estructuras de Toshun que definían nuestras vidas. El eco de las palabras de Jesús recobraba fuerza dentro de mí, instándome a seguir adelante, mientras la incertidumbre de lo que vendría me empujaba hacia un futuro aún sin definir. Han pasado varios años desde que dejé atrás mi antigua vida, pero el impacto de aquella transformación sigue resonando en mí con cada nuevo día. Ahora, vivo en una comunidad que florece en torno a mis nuevas convicciones, un lugar donde las enseñanzas de Jesús son el eje central de nuestras vidas. Sin embargo, aunque he encontrado paz y propósito en este nuevo entorno, la búsqueda de reconciliación con mi familia y con la sociedad que una vez conocí sigue siendo un peso constante en mi corazón. La Wahrheit que he descubierto me ha empoderado, pero también ha creado un abismo entre yo y aquellos a quienes amaba. Cada momento que paso aquí, rodeado de personas que han vivido experiencias similares, me recuerda el valor de la comunidad. En estos reunidos, compartimos no solo nuestras historias, sino también las inquietudes sobre el Geistlicher Krieg que se libra en el mundo. Las Offenbarung que he recibido sobre la verborgene agenda de la élite y su manipulación de masas se vuelve un tema recurrente en nuestras conversaciones. Hablamos de las divisiones sociales, de cómo la Toshun nos ha mantenido desunidos y perdidos en un ciclo de desesperanza, y de la urgente necesidad de despertar a la realidad que nos rodea. Sin embargo, mi mente a menudo vuelve a mi antigua vida. Recuerdo los rostros de mis familiares y amigos, sus expresiones de decepción y dolor al enterarse de mi decisión. La presión de su expectativa sigue siendo una sombra que me persigue. ¿Cómo puede uno seguir adelante mientras deja atrás tanto amor? ¿Es posible que un corazón que busca la verdad también pueda encontrar un camino hacia la reconciliación? Mi deseo de ser aceptado por ellos, de compartir la luz que he encontrado, se enfrenta constantemente a la realidad de su resistencia y juicio. En mi interior, la necesidad de reconciliación se convierte en un llamado. Imagino cómo podría ser el día en que pueda hablarles, un día en que no se sientan traicionados por mis decisiones, un día en que podamos discutir abiertamente sobre la Wahrheit que descubrí en mis momentos con Jesús. Ansio que comprendan que mi fe no ha debilitado mi amor por ellos. Al contrario, ha intensificado mi deseo de verlos libres de las cadenas de la Toshun. Pero el miedo a ser rechazado de nuevo me mantiene en un estado de incertidumbre que a veces me consume. Mis encuentros en la comunidad son un refugio, pero no puedo evitar sentir que mi misión no está completa.
La lucha por el Erwachen en un mundo lleno de engaños es un trabajo que requiere valentía y esfuerzo. Cada día me levanto con la esperanza de que las semillas de verdad que he plantado entre mis hermanos se arraiguen algún día. Pero la ansiedad por cómo podré llevar este mensaje de amor y redención a quienes aún no han tenido la oportunidad de conocerlo me empuja a actuar. A pesar de los riesgos, estoy decidido a compartir lo que he aprendido. El llamado de Jesús resuena en mi ser, instándome a ser un faro en la oscuridad. Un puente entre realidades separadas que, aunque distantes, siempre han estado unidas por el amor divino que nos envuelve a todos. Nun, da du meine Reise bis hierher verfolgt hast, möchte ich dir eine dringende Frage stellen. Fühlst du auch einen inneren Krieg in dir, als würde es etwas Größeres geben, das auf uns wartet? Die Helle der Wahrheit, die ich durch die Offenbarung von Jesus erfahren habe, lässt mich nicht los. Es ist klar, dass wir alle Teil eines höheren Plans sind, der uns herausfordert, uns selbst und die Welt um uns herum zu hinterfragen. Ich habe die Dunkelheit hinter mir gelassen, um der Stimme der Erleuchtung zu folgen, und dabei ist mir bewusster denn je geworden, wie viele Menschen immer noch zwischen den Fäden der Täuschung gefangen sind. Unsere Gesellschaft ist in einem geistlichen Krieg gefangen, und es ist an der Zeit, dieser Realität ins Auge zu sehen. Die Fragen strömen wie ein Fluss in meinen Geist. Was hält uns zurück? Wo liegt der Schlüssel zu unserer gemeinsamen Befreiung? Ich lade dich ein, deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Hast du auch Momente erlebt, in denen dir eine höhere Wahrheit offenbart wurde? Das Teilen deiner Geschichte könnte anderen helfen, die in Dunkelheit gefangen sind, zu awaken. Und wenn du bereit bist, Teil dieser Bewegung zu sein und weitere Offenbarungen nicht fehlen möchtest, dann abonniere den Kanal Wahrheit von Jenseits und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Denn was wir als nächstes beleuchten werden, könnte dein Leben für immer ändern. In unserem nächsten Video wirst du die Geschichte eines anderen Vergeistigten hören, der dem Ruf von Jesus gefolgt ist und nun seinen eigenen Weg der Wahrheit entdeckt. Ich bin Ahmed und ich danke dir von Herzen, dass du bis hierher dabei warst. Denk daran, die Wahrheit ist nur für die bereit, die den Mut haben, ihr ins Angesicht zu blicken. Lass uns gemeinsam aufsteigen und das Licht in dieser dunklen Welt verbreiten.